el Señor con todos los amados hermanos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Es con mucha gratitud a Dios que podemos iniciar nuestro culto al Señor en este tiempo que Él nos regala. Bajo el permiso y la dirección de nuestro pastor, estamos realizando esta filmación para poder llegar hasta sus hogares con un mensaje de la palabra de Dios y poder fortalecer nuestro vínculo como hermanos en Cristo Jesús, fortalecer nuestra fe. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración en este momento para poder iniciar nuestro culto de adoración a Dios, nuestro culto de búsqueda al Señor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por cuidarnos hasta hoy. Gracias, Señor, por todas tus bondades, por tu ayuda, por las fuerzas de cada día, por la salud. Amado Dios, te agradecemos por este tiempo también que nos regalas de poder buscarte a ti en oración, de poder meditar en tu palabra, de poder adorarte. Amado Dios, gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias por nuestro pastor. Sigue bendiciendo a él, sigue bendiciendo a la pastora, sus hijos. Bendice a él y todo su hogar. Bendice, Señor, y da victoria a este ministerio aquí en Mollendo. Bendice, Padre, cada familia de la iglesia, cada uno de nuestros hermanos, a todos los que en este momento están reunidos en su casa, dedicando este tiempo exclusivamente para ti, a todos aquellos que en este momento te están buscando en oración, Señor, que todas nuestras vidas puedan ser, Señor, mi Dios, llenas de tu gloria, que nuestras vidas puedan sentir tu presencia una vez más. Amado Dios, fortalece nuestra fe, fortalece nuestras vidas. Señor, extiende tus manos de providencia a favor de todo tu pueblo. Oramos una vez más para que tú, Señor, mi Dios, pongas tus manos de solución a este conflicto que estamos viviendo. Ten misericordia, Señor, de las personas, que las personas puedan rendirse a ti, que puedan buscar tu gracia, que puedan buscar tu misericordia, que puedan rendirse a tus pies, que se arrepientan de sus pecados y te busquen, porque en ti hay perdón, porque tú, Señor, estás con tus brazos abiertos, dispuesto a recibir a todo aquel que se humilla delante de ti. Amado Dios, confiamos en tu bondad, confiamos en tu ayuda, te glorificamos y te adoramos porque eres el único Dios y no existe otro como tú. Gracias, Padre. Oramos juntos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Glorias a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, quiero invitarles en este momento a poder meditar en la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados hermanos, yo quiero que nosotros podamos tener el siguiente enfoque en lo que vamos a estar meditando en la palabra de Dios ahora. Y es que la presencia de Dios en nuestra vida siempre tiene propósitos. Dios nunca ha dejado, ni nunca lo hará, dejar que nosotros sintamos su presencia o que nos acerquemos a Él y Él se acerque a nosotros sin que exista propósitos para ello. Dios siempre, cuando deja pasar algo en relación entre Él y nosotros, es porque Él quiere hacer algo, Él tiene propósitos, hay algo que está por venir. Dios es maravilloso para hacer esas cosas. Amados hermanos, para que podamos avanzar al punto al cual quiero que todos podamos meditar, quiero que recordemos aquella enseñanza que Jesús dejó para nosotros, o aquel ejemplo que Cristo nos dejó cuando Él ayunó 40 días para luego iniciar su ministerio. Él estuvo de ayuno 40 días para recién salir a elegir sus discípulos, para recién salir a predicar del reino y hacer señales y milagros con el poder de Dios. Jesús se acercó en un tiempo de consagración, dedicándose exclusivamente a las cosas celestiales, para después cumplir los propósitos de Dios. No era simplemente que Jesús quería demostrar que Él podía hacerlo. No. Era con propósitos. Había propósitos en este tiempo en el cual nadie interrumpió a Jesús. No sucedió nada para que Él se dedique exclusivamente en este tiempo de dedicación a las cosas celestiales, consagrando su vida durante 40 días. Y después comienza su ministerio. Ahora pensemos en Moisés. Dios permitió ver una manifestación gloriosa a Moisés. Dios se manifestó a Moisés cuando él, en cierta ocasión nos dice la Biblia que él subió, estaba en un monte y él vio una zarza ardiente que no se consumía. Esta manifestación gloriosa
de la presencia de Dios al cual se reveló Moisés no fue simplemente para hacer un show a los ojos de Moisés. Tenía un propósito. Dios estaba eligiendo a Moisés para un propósito. Dios estaba llamando a Moisés para realizar un propósito. Dios quería que Moisés se dé cuenta que ese era un tiempo en el cual Dios tenía propósitos a cumplir en la vida de Moisés. Vamos a recordar la escena en la cual Isaías ve la gloria de Dios. Él llega a ver la gloria de Dios, donde miraba que habían querubines que estaban alabando al Señor, que estaban adorando a Dios. Mira una gloria maravillosa a Dios sentado en su trono. Él no dice la Biblia que él llega a ver su rostro, pero él llega a discernir que era el Dios sentado en su trono en toda su gloria, siendo adorado. Pero la manifestación gloriosa de la presencia de Dios en la vida de Isaías no fue simplemente para que Isaías vea. Era más allá de ver. Había un propósito en eso. Isaías cae postrado pensando que iba a morir por ver la gloria de Dios. Pero por encima de eso, después de aquel encuentro con la gloria de Dios, Dios llama a Isaías. Dios pregunta, como diciendo una indirecta: ¿a quién voy a enviar ahora? ¿A quién voy a llamar? ¿A quién puedo llamar para ir por nosotros? Dice Dios. Y Isaías dice: Señor, aquí estoy. Cuenta conmigo. Heme aquí. Envíame a mí, Señor. Y Dios llama al profeta Isaías para hacer un ministerio más amplio de lo que quizá Dios hubiera hecho antes. Pero ese encuentro de la gloria de Dios tenía propósitos para todas las profecías que Isaías anunciaría ante autoridades, como también profecías que llegarían hasta para nuestros días, que hablan sobre la venida de Jesús, que sucedió cuando vino del cielo al mundo y cuando Él aún volverá para su reino en este mundo. Pero tuvo un propósito. La gloria de Dios que fue manifestada en la vida de Isaías tenía un propósito. La iglesia primitiva recibió el poder del Espíritu Santo, estando ellos juntos, unánimes en oración, cuando de repente un viento recio sopló a aquel lugar donde estaban todos sentados orando, unánimes, y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas por el poder del Espíritu Santo. Pero esto no fue simplemente porque Dios quería hacer un show. No, era más allá que eso. No era simplemente porque quería ver a su pueblo sintiendo su presencia. Era algo más allá de dejar sentir la presencia de Dios en la vida de la iglesia. Es que Dios estaba preparando a su pueblo para cumplir sus gloriosos propósitos. La Biblia dice que aquel día Pedro predica, lleno del Espíritu Santo predica, y como 3,000 almas se arrepienten de sus pecados y se rinden a los pies de Jesús. La iglesia después comienza a pasar un periodo de persecución. Muchos cristianos comienzan a ser muertos por causa de Jesús. Pero cuando venía el temor, dice la Biblia que ellos oraban, y en una de las veces que ellos oraron, dice la Biblia que la tierra comenzó a temblar, vino el Espíritu de Dios sobre todos, y otra vez todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas, porque era el poder de Dios manifestándose en la vida de ellos con un propósito. El propósito de que su gloria sea manifestada en medio de la gente, que todos escuchen del mensaje de Dios. Dios manifestó su gloria en la vida de la iglesia desde la primera iglesia, porque habían propósitos a cumplirse en ellos y en las personas que los rodeaban. La iglesia primitiva recibió el poder del Espíritu Santo para anunciar de Jesús aún ante gran persecución. Recordemos la vida de Daniel, cuando él aún era joven y decidió no contaminarse comiendo la comida del rey, la cual era comida que era sacrificada a demonios. Y Daniel dijo: yo no voy a comer eso, yo voy a seguir honrando a Dios, aún en la situación difícil que estoy, aunque estoy fuera de mi tierra, aunque estoy sufriendo aquí, he sido alejado de mi familia, de mi pueblo, pero aún así voy a seguir honrando a Dios. Pero esta decisión de Daniel delante de Dios tenía ya un propósito. Dios ya tomó esa decisión de Daniel para realizar propósitos en su vida. Más tarde Daniel se convierte en profeta. Dios honra a Daniel, pero más tarde Dios le muestra revelaciones a Daniel del futuro de la historia, incluso de cosas que aún no han llegado a suceder, cosas que pasaron y cosas que están por suceder. Y Dios muestra, porque Dios se revela siempre con propósitos, y aquellos que se rinden a Él, aquellos que deciden honrarle a Él, deben recordar lo siguiente: que Dios ya tiene propósitos planeados para esa persona. Dios ya está con un plan hecho para la vida de esa persona que le busca, así como pasó con Daniel. No podemos pensar, amados hermanos, que el Espíritu de Dios vive en nosotros solamente para que nos sintamos bien. Esa es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. La Biblia dice que el fruto del Espíritu produce amor, gozo, paz. Es verdad, eso produce en nuestra vida. Pero ese no es el fin supremo. O mejor dicho, no es el único fin. Hay algo más que eso.
Toda la Biblia está llena de relatos de personas que se acercaron a Dios, Dios se acercó a ellos y Dios realizó cosas maravillosas en sus vidas. Dios los utilizó para bendecir a otros, para hablar con personas, para ser usados en las manos de Dios. La presencia de Dios tiene propósitos en nosotros en donde la gloria de Dios pueda ser manifestada. Si ignoramos los propósitos de Dios, es como querer sentir a Dios, pero sin estar dispuestos a hacer lo que Él nos pide que hagamos. Yo quiero buscar a Dios, quiero sentir a Dios en mi vida. Ya está bien, gloria a Dios. Y lo vas a hacer porque la Biblia dice que todo aquel que busca a Dios de su corazón lo va a encontrar. Pero ¿cuál es el propósito de eso? ¿Tú quieres ver a Dios? ¿Tú quieres sentir a Dios? ¿Para qué? Tú dices ser cristiano, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de eso? Porque yo creo que Jesús es mi Salvador y soy pecador y solo Él me ha perdonado, me ha salvado y ahora estoy yendo al cielo. Gloria a Dios. Pero ahora estás en una nueva posición. Hay un propósito por el cual aún estás en este mundo. ¿Te has dado cuenta que después que has creído en Jesús, Dios no te ha llevado automáticamente al cielo? Aún estás aquí. Porque aún hay propósitos de Dios a cumplirse en tu vida. Porque aún hay cosas que Dios quiere que tú hagas para Él. Ahora que Dios vive en ti, ahora que el Espíritu de Dios está en ti, ahora es el momento en el cual Dios quiere que tú aceptes que sus propósitos, sus planes se cumplan en ti. Y no rehuses hacerlo. Y no pensar que es para otros o que pensar que es para todos menos para ti. Debemos aceptar aquellas cosas que Dios decide que hagamos para su gloria. Al buscar la presencia de Dios, debemos considerar que Dios nos permite hacerlo, nos permite que nos acerquemos a Él, porque hay un propósito para mostrarnos. Hay un propósito para que se realice en nuestras vidas, en tu familia. No es en vano que estamos en este tiempo reunidos. Si Dios nos está permitiendo orar ahora, nos está permitiendo meditar en su palabra, es porque hay cosas que Dios va a hacer después, o hay cosas que Dios quiere que hagas después. Cosas que Dios demanda de nosotros para realizar. Evangelizar, hablar a otros de su palabra, poder interceder por los demás, poder estar preparados para las luchas que vendrán y enfrentar sin temor, sin decaer, sin dudar, porque Dios no hace las cosas por casualidad. Dios hace las cosas siempre porque tiene planes. Glorias a Dios. Cuando nosotros oramos a Dios no es únicamente como una especie de terapia emocional. Pero estoy muy frustrado, me siento deprimido, voy a orar a Dios. Pero no es solamente eso. Es verdad que la Biblia dice, si hay algún afligido entre ustedes, que ore. ¿Pero por qué la Biblia dice eso? Porque no es la posición de un cristiano. La posición de un cristiano no es estar triste. Es verdad que como seres humanos podemos caer en la tristeza, pero la Biblia te dice, si estás así, tienes que orar porque esa no es tu posición. Si estás muy alegre, entonces tú vas a demostrar que de verdad lo estás cuando tú alabas a Dios. ¿Te das cuenta que hay propósitos en las cosas que Dios hace? Dios no quiere que estemos tristes. Dios quiere que nosotros podamos alabar su nombre. Dios quiere que le busquemos a Él. Pero más allá de eso, la oración también significa hacer parte de los planes de Dios. Cuando oramos, estamos haciendo parte de aquellas cosas que Dios quiere realizar. Estamos uniéndonos en fe a las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Orando por un hermano, intercediendo por la obra de Dios, intercediendo por una alma, orando para que alguien se salve, orando por nuestra familia, orando por nuestra fortaleza espiritual ante las pruebas, porque estamos decidiendo decir, Señor, yo quiero que tus planes se cumplan. Señor, yo quiero hacer parte de esto. Y si estoy con tristeza, como ya mencioné, debemos entonces pedir que esa tristeza se vaya de nosotros porque no es para el pueblo de Dios. No, la Biblia dice que el Espíritu de Dios produce en ti gozo. Y debemos aspirar a cada día vivir en esa posición. Jesús dijo que el que permanece en Él produce frutos. Estamos unidos a Cristo para que se cumplan los propósitos de Dios. No estamos unidos a Cristo simplemente para decir, todo lo puedo en Cristo, amén, todo lo podemos en Cristo, para decir soy más que vencedor, amén. Pero demostremos que todo lo podemos en Cristo. Demostremos que somos más que vencedores. Asumamos aquel rol maravilloso que dice la Biblia, que Dios nos ha quitado de las tinieblas y llamado a su luz admirable para anunciar de las maravillas de Dios. Manifestemos al mundo que somos el pueblo de Dios. Y que ante la oración del pueblo de Dios el infierno tiembla, que ante la oración del pueblo de Dios las cadenas son rotas, Dios comienza a operar maravillas, porque somos el pueblo el cual Dios ha escogido, la iglesia amada del Señor, la cual Dios va a proteger y está guardando cada día. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero eso no es simplemente para que nosotros lo vayamos a tener presente en nuestra mente. Más allá de eso, también debemos tenerlo presente en nuestras acciones.
Si yo creo que Jesús está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, entonces voy a decir: Señor, yo también voy a estar contigo todos los días hasta el fin de mis días. Voy a decidir estar contigo, Señor, todos los días de mi vida. Juan 15:8, Dios nos muestra que el Señor, nuestro Dios, es glorificado cuando esos propósitos de Dios se cumplen en nuestra vida. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, cuando ustedes llevan frutos. Y esos propósitos de Dios que se cumplen en nosotros glorifican a nuestro Dios. Amados hermanos, si estamos salvados, es porque Dios tiene planes para nuestra vida. Y el enemigo lucha constantemente para que ignoremos eso, para que olvidemos esa posición. Así que hoy es tiempo de mantener nuestra confianza, de mantener nuestra fe y seguir orando sin cesar, seguir manteniendo nuestras manos levantadas, alabando y adorando a Dios, y seguir creyendo que aún hay cosas que vendrán para nuestra vida y que Dios quiere que asumamos nuestra posición de un creyente firme, de un creyente de oración, de un creyente que va a decidir no dar lugar al enemigo, no dar lugar a la tristeza, no dar lugar al fracaso, y comenzar a decir: Señor, si tú estás conmigo, yo también quiero estar, yo también quiero tomar tu mano, yo también quiero decidir, dame esa fuerza, porque los propósitos de Dios se cumplirán en nuestra vida, porque Dios así lo ha decidido. Y ahora nos dice: ¿tú estás dispuesto a comprobar cuál es la perfecta y agradable voluntad que tengo para ti? Dios nos dice: ¿estás decidido a comprobar esos propósitos maravillosos que tengo para ti? Asumamos esa posición, acerquémonos a Él con confianza, vivamos en la presencia de Dios, porque Dios nos va a mostrar qué hacer, cómo actuar, cómo vivir y cómo hacer que sus propósitos se cumplan en nosotros. Aleluya. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Dios, danos fuerza, danos coraje y ayúdanos a creer cada día, Señor, que si tú nos has salvado es porque tienes planes para nuestra vida. Si aún estamos vivos es porque tú aún quieres realizar, Señor, obras para nuestro favor y para que nosotros podamos glorificar tu nombre. Aún quieres que nosotros emprendamos, Señor, cosas para tu gloria. Aún tú sabes, Señor, que nosotros somos capaces de hacer mucho más para tu reino, de interceder más por nuestra familia. Tú sabes que podemos, Señor mi Dios, ser guerreros tuyos cada día. Danos esa fuerza, Señor, y ayúdanos a comprobar cuál es tu voluntad para nosotros. Ayúdanos a comprobar cuáles son tus propósitos para nosotros, Señor. A no dejarnos llevar por las cosas de este mundo, no dejarnos llevar por la situación que ven nuestros ojos, mas seguir confiando, Señor mi Dios, que eres el mismo de ayer, eres el mismo hoy y serás así por siempre, y tu poder no cambia. Estás a nuestro lado, y eso, Señor mi Dios, es razón para celebrar, es razón para permanecer confiados en ti. Oh Señor, dice tu palabra que tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestro castillo. En ti nos escondemos en este tiempo, a ti te buscamos, corremos a tu presencia. Oh Señor mi Dios, para que tú nos digas y hables con nosotros qué cosas quieres que hagamos cada día para tu gloria. Señor, todas aquellas palabras que nos has dicho, en la cual tú nos has enseñado que debemos dejar el pecado, que debemos alejarnos de lo malo, ayúdanos a hacerlo. Danos esa gracia para alejarnos de todo aquello que no te agrada, y que de esta manera, como dice tu palabra, podamos experimentar todos los planes tuyos para nuestra vida. Ayúdanos a no dejarnos engañar por el enemigo, Señor, que quiere quitar de nuestra vida, de nuestra vista, Señor mi Dios, tus planes para nosotros. Que nosotros mantengamos nuestra fe, que nosotros mantengamos esta confianza, que tú, Señor mi Dios, eres aquel que llama. Tú eres aquel, Señor mi Dios, que cuando tú dices algo, así se hará, así se cumplirá, y que nada puede contra tu palabra, que todo lo que tú dices, Señor mi Dios, se hará. Confiamos que estás con nosotros, confiamos que nos ayudas, confiamos, Padre Santo, que en ti, Señor, vamos a vencer, porque tú eres aquel que nos has prometido que nuestra fe vence al mundo. Te damos gracias, Señor mi Dios, confiamos en tu bondad, confiamos en tu ayuda, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amados hermanos, hemos meditado en la palabra de Dios. Ahora nos toca poder manifestar esa enseñanza de la Biblia en nuestras vidas, poder compartir con otras personas, poder demostrar en nuestras actitudes, poder demostrar en nuestro estado de WhatsApp, poder demostrar en nuestra historia de Facebook, poder demostrar en todas nuestras redes sociales y en todas las maneras posibles en las cuales el mundo pueda vernos, demostrar que somos el pueblo de Dios, demostrar que somos las personas a las cuales Dios ha redimido con la sangre de Jesús, y demostrar
demostrar que Dios quiere salvar a otras vidas también, a todos los que nos rodean. Amados hermanos, un fuerte abrazo para todos ustedes, que Dios los bendiga cada día más y permanezcamos unidos en esta fe, en oración, buscando a Dios todos los días. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Un fuerte abrazo.